Hey, pero ¿qué pasa, mis chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flama. Aquí os traigo ya el último capítulo de la serie Noversary, que ya se acaba el servidor, ya lo mergean mañana en el mantenimiento de por la mañana, así que nada, os dejo ya aquí con el último capítulo, que bueno, como veis, ya una vez siendo 80, ya lo que buscaba era hacerme un equipo 83, así que fui comprándolo lo más barato que pude, para luego, con suerte, poder sacar algo decente con los eventos. Y con esto, chavales, por fin ya también conseguí completar la misión del pase de batalla de las mascotas, ¿vale? Porque me quedaba la de evolucionarlas a 4 estrellas, que bueno, que siempre se resiste un poco, porque la verdad que es muy tediosa. Pero bueno, con esto ya se queda ya hecho. Podéis hacerlo con pollos, ¿vale? O sea, no tienen por qué ser mascotas distintas. Así que listo. Y aprovechando ya, chavales, el pase de batalla para la misión de las mascotas, ¿vale? Ahora ya, con todo lo que he ido haciendo, y a vosotros pasará lo mismo, tendréis material suficiente como para subiros una segunda mascota aparte de Haster para la misión a 6 estrellas, ¿vale? En este caso la Nutria, que es la que me ha acompañado durante todo el servidor, básicamente, para levear. Os recomiendo que lo hagáis porque se nota muchísimo el paso a 6 estrellas y nivel 60 en cuanto a resistencia, vida, defensa y demás. Os va a ayudar muchísimo a gastar muchísimo menos guardas, que eso es muchísimo dinero, sobre todo en estos servidores, y os va a rentar de verdad que muchísimo. Así que hacedlo, no dejéis eso, aprovechad ya las esencias que hayáis conseguido con las misiones del pase y subiros vuestra mascota de confianza a 6 estrellas. Y bueno, chavales, aquí ya veis que voy completando ya la misión del pase de batalla de los peces, ¿vale? Que bueno, esto lo que yo os recomiendo es que lo vayáis haciendo poco a poco, cada vez que tengáis un ratillo, estéis esperando algo o estéis haciendo algo mientras, porque más o menos se puede ir viendo cuando pica el pez. Perderéis algunos, pero tampoco pasa nada. Y lo que sí que os recomiendo es que lo hagáis a la vez que tengáis, que vayáis progresando la misión secundaria, porque esto en determinado punto te acaba recompensando con oro, ¿vale? Te da unas pepitas que las puedes vender al NPC y te llevas como 2 millones, creo que eran aproximadamente. Lo cual está bastante bien para los servidores nuevos. Y lo vais haciendo a la vez y lo iréis sacando. Lo que sí, bueno, a ver si tenéis más suerte que yo, porque yo me quedo aquí en el Puerto Mortad con el carbonero profundo de 70 centímetros que no sale, pero bueno, ya aquí ya no haré más pesca seguramente. Así que bueno, ahí lo lleváis. Y ya llegados a este punto, llegamos ya a la recompensa 15 con la selección del servidor, ¿vale? Que esto es muy fácil, simplemente tenéis que abrirlo, ¿vale? Lo que sí voy a hacer hueco porque salían más servidores, creo. ¿Vale? Ahí está, tenemos el Undercity y el Dragon Bale, ¿vale? Entonces ya simplemente lo único que hay que hacer es clicar en el que tú quieras, ¿ves? Y ya está el efecto de Dragon Ball activado. Es decir, ya con esto, ya cuando se acabe el servidor iré automáticamente al servidor de Dragon Ball. Acordarse de hacer esto porque si no perdéis el personaje. Así que ya sabéis, importante llegar a la recompensa de nivel 15, abrir el baúl y seleccionar el servidor, ¿vale? Lo podéis seleccionar todas las veces que queráis. Con una ya basta. Simplemente haciendo ya raids y todo lo demás, ya conseguir la de fama, ¿vale? Que esta es muy sencillita. Con esto yo ya tengo los 2 cuernos, ¿vale? Que es perfecto para poder hacerte la resistencia. Yo todavía no lo voy a sacar porque me quedan 5 para hacerme el guante de Alzanor y del Valegi no sé si lo conseguiré. Pero bueno, que esto es muy importante para haceros las resistencias, ¿vale? Que las resistencias, para el que no lo sepa, se pueden sacar con 3, ya tienes 60 a Lucitini, ¿vale? Es decir, necesitaría 60 y te dan 30, así que con tener 30 tú por tu cuenta de raids ya puedes sacarte 60 de guantes a Lucitini. Y además son muy buenas porque te dan 5 de elemento de hada, que se nota. Para subir de nivel, al igual que hice en el servidor de Nofire, también lo hice aquí en el de Noversary, y era el mapa de ratas, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el mapa de acto 9 donde con menos defensa puedes ir y no te deletean. Al ser mobs que son todos cuerpo a cuerpo y encima son tiny, yendo yo de Berserker, que aún así moviéndote un poco puedes hacer que no te peguen y demás, porque en otros lados pues te pegan a distancia y eso te van a dar sí o sí vayas caminando o no. Aquí en cambio pues tienen que estar justo al lado tuyo para que te peguen, entonces te puedes salvar un poquito, y sumando todo eso pues lo hacen el mapa más accesible para cuando no tienes equipo 83.
Lo que sí que es cierto que, bueno, se subía, pues yo que sé, un 15% aproximadamente cada hora. Eso es lo que subía yo. Obviamente yo voy en modo humilde. Hay mucha gente que va pues con compañeros que dan mucha experiencia, como la Mari Triple S o la Elfa Triple S o lo que fuera. Y también con pet, con mascotas que dan experiencia. Yo voy con la Nutria, que no da experiencia. Entonces, también con alas de experiencia y demás. Se puede conseguir muchísima más experiencia. Pero yendo en modo humilde, yo sacaba un 15% por hora aproximadamente en doble experiencia. Luego, cuando había triple, ya eso subía un montón. Yo no sé exactamente qué cálculos hay ahí, pero vamos, yo subía más de un 25% por hora. Entonces, bueno, la verdad que está bastante bien y se nota muchísimo, porque eso en Dragon Ball sube muchísimo menos. Y bueno, directamente en Dragon Ball solo no puedes ir sin equipo 83 y encontrar un grupo ya a esta altura también es más complicado. Y yo que sé, que lo puedes encontrar, pero no tanto como aquí, que aquí estaba todo el mundo aquí ya en acto 9. El evento de SP que tuvo un poco de controversia, ya todos los que habéis estado jugando lo sabréis, y para los que no, pues simplemente pasó que activaron el evento un fin de, pero resulta que no se había activado. Y bueno, mucha gente gastó sus gemas y demás, y otros pues las guardaron porque, claro, ¿cómo supimos que estaba fallando el evento? Pues porque el evento era más de un 100% de probabilidad, y eso a niveles de cero, digamos, que aquí en Adversary la gente estaba guardando las gemas y la SP las tenía más cero, pues no podía fallar, y fallaba. Entonces en ese punto ya lo confirmaron y pues nada, ya tuvo que esperar hasta que llegase la corrección y posteriormente pusieran el evento bueno, que ya fue esta vez. Y aquí pues eso, las SP que más rentadas subían en caso de espada eran las de Serker y pocas más realmente. No pongo las demás porque teníamos pocas gemas, pero vamos, las que yo subí en concreto fueron la del Blade, la del Romperroca, que es la última SP nueva, que por ahí tenéis vídeo en mi canal de cómo funciona, la verdad que está muy bien, y el Warrior, y bueno, el Serker obviamente. Y ya por fin llegó el momento de subir también los equipos que habíamos comprado previamente lo más barato posible. Aquí ya veis primero subiendo la optimización y luego probando la rareza a ver qué salía.
Y nada, chavales, hasta aquí hemos llegado en Noversari. La verdad que es un servidor que me ha sorprendido bastante. Sí que es cierto que no he podido yo jugar todo lo que me habría gustado. Ya veis que me he quedado a nivel 81, no tengo equipo más 80 ni nada. Solo lo que tengo ya es del 65 y tal, porque ya habéis visto que no pude conseguir que me subiera el equipo, así que pues tampoco ya me motivó ya a continuarlo, ya lo haré en Dragon Ball. Y lo que sí que es cierto que también en este caso, en este servidor, el pase de batalla también lo he dejado, vamos, a la mitad por lo menos. O sea, he hecho poquitas cosas, he llegado simplemente hasta el nivel 17, porque ya el resto, para todas las cosas que había que hacer, no me rentaba en tiempo ya. Sí que habría estado bien conseguir estos 3 últimos ítems, pero como ya digo, tendría que haber hecho muchísimas cosas y con el tiempo justo que he tenido, pues no he llegado. Pero bueno, sí que es cierto que como decía, el servidor Noversari me ha sorprendido muy gratamente, porque diría, así en resumen, que hasta la fecha es el mejor servidor que ha habido de estos temporales, mejor incluso que Nofire. ¿Y por qué? Pues simplemente por 2 motivos muy básicos. El primero, que ha habido un montón de triples de experiencia y se notaban, créanme que se notaban, que en algún momento que ha coincidido que he podido jugar, pues he pasado de subir 10, 20 niveles en un finde y sin estar tampoco todo el rato, ¿sabes? O sea, una cosa moderada. Entonces, la verdad que eso es incomparable con ningún otro servidor. Porque sí que es cierto que los otros tienen doble experiencia, pero aquí la triple que iban poniendo y que lo han puesto muchos fines de semana, y que para que yo haya podido jugar alguno, que ya digo que los fines de semana casi nunca he tenido tiempo de jugar, pues imaginarse, o sea, había muchas posibilidades de pillar un triple experiencia y se notaba muchísimo, y con aprovechar 1 o 2 ya te hacía el PJ90. Yo ya digo que no he jugado mucho y he llegado al 81, pero es que solo hay que ver la inmensa mayoría de jugadores que han llegado en este servidor al 90. Y ya por último, el segundo punto también por el que creo que es el mejor servidor es porque encima te llevas todo el inventario, ¿sabes? Precisamente por eso la economía de este servidor no se ha roto en ningún momento. Los precios siguen estando más o menos decentes, ¿vale? Ya la gente no compra las gemas porque claro, como te pasas el oro y te pasas todo, absolutamente todo, entonces la gente sigue jugando hasta el último momento. No es como por ejemplo en Nofire, que cuando ya la gente llega al tope, se empieza a pirar, y cuando se empiezan a pirar ya los precios se vuelven inasumibles y ya no puedes hacer nada. Aquí no, aquí podías continuar hasta hoy, último día, sin problema. Entonces si sumas esas dos cosas, que subes rapidísimo y que encima puedes seguir jugando hasta el último día prácticamente, pues lo haces mejor servidor en comparación a los otros, que subías un poco más lento y que a mitad del servidor la gente ya se empezaba a ir y se rompía la economía y era imposible jugar para la gente que viniese después, ¿sabes? Entonces este servidor está muy bien en esos dos sentidos. El único inconveniente que le he visto a este servidor es la complejidad inicial. Y digo inicial porque luego sí que es cierto que se equipara al resto de servidores, aunque tampoco tanto, porque no te regalan ya tantos equipos. Por ejemplo, el del 65 no te lo regalan, en Nofire sí. Pero bueno, también es cierto que vas progresando muy rápido y casi que ni te hace falta, ¿sabes? Hacértelo. Pero el caso es que la barrera inicial que hay de empezar al 56 es muy gorda, y eso hizo que muchos jugadores no jugasen desde el principio, porque ya te frena esa barrera, que luego cuando la pasas ves que renta porque se sube rapidísimo con lo de triple experiencia y demás, pero hasta que no la pasas no te das cuenta. Entonces muchos jugadores se quedaron en el camino. Así que bueno, a pesar de ese inconveniente de que es un poco más difícil que el resto de los servidores que ha habido de Nofire y demás, claramente para mí es el mejor que ha habido en cuanto a experiencia y en cuanto a tiempo y en cuanto a que te llevas todo el inventario y a que te vas al servidor de Dragon Ball o de Undercity, que son los más poblados. Así que bueno, chavales, hasta aquí ya la serie de Noversari. Espero que hayáis podido subir vuestros personajes los que vinierais aquí, que hayáis llegado más lejos que yo, que seguro que sí. Y nada, nos vemos por Dragon Ball, chavales. Un besito.